Muy bien, buenos días. Voy a empezar con una pregunta. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido que cambiar vuestros planes alguna vez? Por ahí sí, por ahí sí. Yo creo que todos, ¿no? Y no alguna vez, muchas veces. Desde los más pequeños hasta los más mayores, ¿verdad? Teníamos en mente hacer algo y no ha podido ser. A veces porque nuestros planes implicaban a otras personas y no nos hemos puesto de acuerdo. Y a veces por circunstancias externas que no dependían de nosotros. Pero la realidad es que muchas veces tenemos que cambiar de planes. Y ese es el título del mensaje de hoy. Cambio de planes. Dios tiene el control. Y vamos a seguir con Hechos, donde lo dejó Gerard la semana pasada. La verdad es que cuando Carlas me dijo el pasaje que me tocaba, al principio dije, pues no sé cómo lo voy a enfocar. Pero bueno, algo haremos, algo sacaremos de todo esto. El pasaje es Hechos, capítulo 15, del versículo 36 al capítulo 16, capítulo 15. Yo no sé, este mando y yo no somos muy amigos, y no sé si está encendido, apagado, vale, bien. ¿Lo he hecho yo esto? No, lo han hecho desde ahí. Pues deduzco que está apagado. Pero bueno, ya lo... Ahora sí, gracias. Esta noche es, vale. Es un pasaje un poquito largo como para leerlo todo aquí, pero os voy a hacer un pequeño resumen para poneros en contexto, ¿sí? El tema es que después del concilio de Jerusalén, Pablo y Bernabé estaban en Antioquía y Pablo le propone a Bernabé hacer un viaje para visitar a las ciudades donde ya habían estado predicando el Evangelio. Y a Bernabé le parece bien, dice que sí, pero le propone algo. Le propone llevar a Marcos con ellos. Y Pablo no lo ve. Pablo dice que no. Bernabé que sí, Pablo que no, Bernabé que sí, Pablo que no. Total, que no llegan a un acuerdo y el desacuerdo es tan serio que acaban por separarse. Bernabé coge a Marcos, se va a Chipre con él y Pablo escoge a Silas para continuar su viaje misionero. Y se van a Siria y Cilicia a visitar a las iglesias de allí. Durante este recorrido, Pablo llega a Derbe y Listra y allí encuentra a un joven creyente llamado Timoteo y lo invita a unirse a ese viaje misionero. Más adelante, este equipo misionero intenta predicar en Asia y en Bitinia, pero dice el pasaje que el Espíritu Santo no se lo permite. Así que no sabemos cómo, pero no pueden hacerlo. Y en Troas, Pablo tiene una visión en la noche donde un hombre de Macedonia le dice que necesitan ayuda y ellos interpretan un llamado de Dios a ir a predicar a Macedonia. Y es lo que hacen, ir hacia Macedonia. Y cuando llegan a Filipos, que era una ciudad de Macedonia, salen fuera de la ciudad, junto al río, un día de los que estaban allí, buscando un sitio de oración y encuentran a un grupo de mujeres. Y en ese grupo de mujeres había una mujer, una vendedora de púrpura llamada Lidia. Y ante lo que Pablo estaba diciendo, dice el pasaje que el Señor le abre el corazón y ella responde al Evangelio. El resultado es que ella y toda su familia se bautizan y después ella insiste en que los misioneros se hospeden en su casa y ellos aceptan. Este sería el resumen de este pasaje. Y ahora me gustaría analizarlo un poquito, y sí que vamos a ver algunos versículos, a través de 4 puntos. Y de estos 4 puntos vamos a ver qué pasa y vamos a ver también cosas que podemos aprender. Y el primer punto es un desacuerdo. Dice el pasaje:
Algún tiempo después, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Yo diría que no empieza muy bien el pasaje, ¿no? Se ríen por aquí, ¿no? Empieza muy mal. Empieza con un desacuerdo. Y además un desacuerdo entre dos líderes de la Iglesia, entre el dúo misionero que había trabajado mucho tiempo juntos, ¿no? Pablo y Bernabé. El tema no era doctrinal, ni era de misión, era a lo mejor de maneras de hacer, ¿no? Y en esto influye muchas veces el carácter de las personas, ¿no? Sabemos que Pablo era un hombre de carácter fuerte, era directo, era firme, no tenía ningún problema con la confrontación, si era para defender la verdad. Y sabemos que Bernabé era un hombre generoso, quizá era más conciliador, era un hombre alentador y era dado a lo mejor a dar segundas oportunidades. Porque recordemos que cuando Pablo se convirtió y nadie confiaba en él, Bernabé confió en él y fue el que medió entre él y los apóstoles. Así que yo supongo que los dos tenían sus argumentos para defender su postura en este desacuerdo, ¿no? Por un lado, Pablo no es que le cayera mal, Marcos, es que ya había tenido una experiencia previa con él y Marcos, digamos que igual había fallado. Se había separado, los había dejado y se había ido a Jerusalén. Con lo cual, para Pablo quizá no era una persona fiable, responsable o comprometida con el ministerio como para llevarlo con él en este viaje. Pero Bernabé optaba por darle una segunda oportunidad y esto también está bien. No vamos a ver quién tenía razón, quién no tenía razón. El tema es que ninguno de los dos cedió y hubo un desacuerdo entre ellos. Y acaban separándose. Pero hay una cosa importante y es que a pesar de que se separan, ninguno de ellos pierde su visión en el ministerio. Ninguno de ellos pierde su enfoque en la misión. Y esto es algo que podemos aprender. Podemos aprender una realidad y es que hay desacuerdos entre nosotros, hay desacuerdos dentro de la Iglesia, hay desacuerdos dentro de los líderes. No siempre pensamos lo mismo. Tenemos caracteres diferentes y diferentes maneras de hacer las cosas. Pero creo que el respeto al otro es fundamental. Y los posibles desacuerdos pueden hacer que nos desenfoquemos de la misión. A pesar de su desacuerdo, ellos no lo hicieron. Y a veces hay personas que pueden sentirse tan decepcionadas de los conflictos que acaban apartándose y acaban olvidando la misión. Y creo que hay que separar un poquito y fijar nuestra vista en Dios y en la misión y no tanto en los desacuerdos que puedan haber por diferentes maneras de pensar. Y hay otro aspecto importante y es que debemos buscar la reconciliación. Los desacuerdos no tienen por qué ser para siempre. La verdad es que en Hechos no se vuelve a hablar de este dúo de Pablo y Bernabé, pero sí que Pablo lo menciona posteriormente. En 1 Corintios 9:6, Pablo dice: ¿o es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos? Y es una mención positiva hacia él. Ellos no continuaron trabajando juntos en el ministerio, pero continuaron en el servicio y esta afirmación sugiere esta pregunta, ¿no? Sugiere un respeto entre ellos y eso es importante. Y en cuanto a Marcos, Pablo también lo menciona en otras cartas. En Colosenses 4:10 dice:
Aristarco, mi compañero de prisión, os saluda, y Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual habéis recibido instrucciones, si va a vosotros, recibidle. Después también dice en Filemón 1:24, te saludan Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y también dice en 2 de Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Es decir, que en un futuro Marcos no solo es aceptado como colaborador de Pablo, sino también valorado por él. Y aunque en Hechos no lo dice todo esto, no me gustaba quedarnos con esa idea de separación, porque posteriormente intuimos que sí que hubo una reconciliación y un respeto mutuo, ¿verdad? Y me gustaría hacernos una pregunta, ¿no?, nosotros, sobre este punto, y es ¿cómo enfrentamos los desacuerdos en la Iglesia? ¿Buscamos la reconciliación? Cada uno de nosotros que se lo pregunte, ¿no? Y para la reconciliación lo que es muy importante es una cualidad también para buscarla, que es la humildad. Porque no siempre tenemos la razón en todo y a veces nos equivocamos y cada uno puede tener su parte de razón y hay que ser humildes para intentar buscar la reconciliación. Si seguimos adelante con el pasaje, vemos el segundo punto. Se forman 2 nuevos equipos misioneros. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Después de que los hermanos lo encomendaran a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria y Cilicia, consolidando a las iglesias. Es interesante que a pesar del desacuerdo que hubo entre ellos, Dios lo utilizó para formar 2 nuevos equipos y que el Evangelio se expandiera más. Bernabé y Marcos, por un lado, que se fueron hacia Chipre, y por otro lado, Pablo, que primero escogió a Silas y después escoge a Timoteo, como ahora veremos. Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo con él. Pablo escogió primero a Silas. Silas era un líder y maestro de la iglesia de Jerusalén y Pablo lo vio adecuado para unirse a su viaje misionero. Era un hombre judío que tenía habilidad para enseñar la palabra de Dios y también era ciudadano romano. Y en cuanto a Timoteo, nos habla de un joven con buen testimonio. Era hijo de Eunice, una mujer judía creyente y de padre griego. La Biblia no nos especifica la edad de Timoteo, pero sí nos dice que era muy joven y se cree que podría tener quizá unos 20 años, quizá más joven, quizá un pelín más mayor, pero por ahí. Era joven. Pero Pablo vio su potencial y lo invitó a unirse también en este viaje misionero. Y yo de este nuevo equipo, aprendo que a pesar de nosotros, Dios sigue llevando a cabo su plan. Yo no creo que Dios quisiera que Bernabé y Pablo se separaran. No creo que Dios quiera que nos discutamos y que haya conflictos. Pero, a pesar de eso, Dios lo utilizó para que se expandiera el Evangelio. También veo que Dios llama a personas nuevas a incorporarse a la misión. En este caso, Pablo fue capaz de ver el potencial de otros para unirse a la misión. Y pienso en el liderazgo y en su sensibilidad para ver los dones de las personas y animarlas e involucrarlas en la misión. También Pablo nos enseña la importancia de formar a las personas, de preocuparse por ellas. Él visitaba a las iglesias donde ya había predicado para ver cómo estaban. Estaba interesado en el crecimiento espiritual. Y eso me hace pensar en el discipulado, ¿verdad?
en ese proceso de acompañar a las personas y de ayudarlas en su transformación y de formarlas también. ¿Cómo llevamos, este tema? ¿Estamos formando verdaderos discípulos? Sería la pregunta para nosotros. ¿Nos preocupamos por la formación y el crecimiento espiritual de las personas o solo nos conformamos con que acepten a Jesús y ya está? ¿Vamos más allá? El tercer punto que quería ver en este pasaje: el papel del Espíritu Santo. Dice, atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y la primera cosa que me gustaría destacar es la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene varias funciones en la vida de un creyente, en nuestra vida. Dice la Biblia que nos convence de pecado, lo primero, que nos consuela, que intercede por nosotros, que nos da dones, que produce fruto en nuestra vida. Y aquí vemos que nos guía. Y un guía es alguien que te conduce, que te orienta o que te dirige hacia un destino o hacia un objetivo. La verdad es que no sabemos de qué manera el Espíritu Santo les impidió que fueran a Asia y a Bitinia, porque el pasaje no nos lo dice. Pero la verdad es que no pudieron hacer lo que querían hacer. Y en este pasaje vemos que el Espíritu Santo no solo impulsa, sino que frena también. Y detiene un plan porque tiene otro. Y de hecho, Pablo recibió una visión donde un hombre de Macedonia le pide ayuda y ellos, obedientes, pues se van para allá. A veces podemos no entender por qué Dios nos cierra puertas que en sí no eran malas, ¿no? Porque ir a predicar a Asia y a Bitinia pues era bueno, ¿no? Era ir a compartir el Evangelio. Pero debemos confiar en que igual tiene otros planes, otros propósitos para nosotros. También nos puede resultar difícil saber qué dirección tomar, porque no acostumbramos a tener visiones. Yo no, al menos. Entonces, ¿cómo podemos ver la guía del Espíritu Santo, ¿no? en nuestra vida? Creo que nos será mucho más fácil ver su guía si pasamos tiempo con Dios, a través de la oración, por ejemplo. Qué importante que es la oración. Orar y esperar. Esperar respuesta. Porque muchas veces queremos las cosas ya. A veces no es ya. Qué importante es pasar tiempo con Dios a través del estudio de la Biblia para conocer. Y qué importante es obedecer a lo que ya sabemos que Dios sí que quiere de nosotros. A lo que Dios ya ha dicho en su palabra, ¿no? Qué importante. Así nos será mucho más fácil reconocer la guía del Espíritu Santo. Importante, debemos estar dispuestos a cambiar nuestros planes. Actitud. Así que, de este tercer punto, podemos aprender que el Espíritu Santo quiere guiar nuestras vidas, guiar nuestros planes y a veces cambiarlos. Y aunque no entendamos, tenemos que confiar que Dios tiene un propósito. Tenemos que aprender a ser obedientes y receptivos a la guía del Espíritu Santo. Y aprender de Pablo, en este caso, Pablo obedece, aunque no era su idea original. Él tenía el plan de hacer un viaje con Bernabé, y no lo hace con Bernabé al final. Hace un viaje con Silas y con Timoteo. Tenía la idea de predicar en Asia, y tampoco puede.
Intenta pasar por Bitinia y tampoco puede. Y acaba en Macedonia, que no era su plan, a través de una visión. Y la pregunta para nosotros sería, ¿reconocemos la guía del Espíritu Santo en nuestra vida o en nuestra iglesia? ¿Estamos dispuestos a seguirla, aunque implique un cambio de planes? Y el cuarto punto. Dios abre los corazones. Dice el pasaje, el sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Si vosotros me consideráis creyente en el Señor, venid a hospedaros en mi casa. Y nos persuadió. Así que la situación aquí es que ellos van buscando un lugar de oración y se encuentran un grupo de mujeres y entre ellas Lidia, que responde al Evangelio después de que Dios le habla el corazón. Lo que sabemos de Lidia es que era una mujer de negocios, era una vendedora de telas de púrpura, nos dice, que era una mujer que adoraba a Dios. Ella era gentil, pero adoraba al Dios de los judíos, ella lo buscaba, tenía un corazón dispuesto y Dios actúa en ella y obra en ella. Lidia fue la primera persona que se relata en la Biblia convertida en Europa. Una mujer escogió Dios para ser la primera persona convertida en Europa. Es interesante, ¿eh? Y una mujer gentil. Y de este pasaje podemos aprender, primero, que la conversión es obra de Dios, no es una obra nuestra. Que Dios prepara a las personas para recibirlo. Y no sabemos muchas veces en qué personas Dios está trabajando. Eso nos libera, ¿eh? El ver que la conversión es una obra de Dios creo que nos libera, porque nosotros tenemos una responsabilidad, que es compartir el Evangelio, pero es Dios el que trabaja en los corazones. La realidad es que Dios sigue abriendo corazones hoy, como los abrió en el pasado. Y no sabemos, a veces podemos tener personas a nuestro alrededor que Dios está trabajando en ellas y nosotros no lo sabemos. Así que lo que debemos hacer es compartir el Evangelio, ser obedientes a lo que Dios nos pide, que es compartir, sembrar. Quizá Pablo no esperaba encontrarse a ese grupo de mujeres y que fuera una mujer, que fuera Lidia, la primera que aceptara a Jesús, ¿no? Pero Dios vemos que rompe barreras de todo tipo, ¿no? Barreras culturales, barreras de clase social, todo tipo de barreras. Él no hace acepción de personas. Así que compartamos con todos, porque no sabemos realmente qué está haciendo Dios en las vidas de las personas. Otra cosa que veo aquí es la conversión produce fruto. Bueno, el Espíritu Santo es el que produce el fruto, ¿no? Pero en la vida de Lidia, ella se intuye que compartió con su familia el Evangelio, porque dice que su familia también se bautizó. Fue obediente, se bautizó y se bautizó toda su familia. Y además, yo no sé si era hospitalaria Lidia antes, pero fue hospitalaria con este equipo misionero. Les abrió su casa y los invitó a quedarse. Y la pregunta en este cuarto punto sería, bueno, las preguntas, porque en todas he puesto dos. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios abra tu corazón, como Lidia? ¿Y de qué manera práctica se evidencia tu fe?
Yo creo que podríamos concluir de todo este pasaje, ¿no?, que a pesar de las circunstancias, a pesar de nuestro carácter, a pesar de nuestros desacuerdos, a pesar de nuestros planes, Dios tiene el control. Dios tiene el control y esto no debemos olvidarlo nunca. Y estas preguntas que he hecho las vamos a recordar para que podamos, pues, quizá reflexionarlas en los grupos. La primera es: ¿cómo enfrentamos los desacuerdos en la Iglesia? ¿Buscamos la reconciliación? La segunda sería: ¿estamos formando verdaderos discípulos? ¿Nos preocupamos por la formación y el crecimiento espiritual de las personas? ¿Reconocemos la guía del Espíritu Santo en nuestra vida y en nuestra Iglesia? ¿Estamos dispuestos a cambiar nuestros planes? ¿Y estás dispuesto a dejar que Dios abra tu corazón, como el de Lidia? ¿De qué manera práctica se evidencia tu fe? Y no lo olvidemos, Dios tiene el control de todo. Y ahora hay algunos anuncios más que hemos dejado para el final y me gustaría invitar a Miquel a que subiera aquí y él nos va a hablar de planes también.